Hola, buenos días. Leamos este pasaje que se llama Pedro niega a Jesús. Juan capítulo 18, versículos 25 al 27. Pero antes te ruego que oremos por Colombia y por Israel. Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Padre Santo, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo para orar por Colombia, Señor. Te rogamos que toda Colombia se convierta a ti de verdad de corazón, que obedezca tu palabra, tus mandamientos, Señor. Que no digan tu nombre en vano, Señor. Que no enseñen mandamientos de hombres como si fuesen los tuyos, Señor. Te rogamos que cada persona que mora en Colombia, Señor, se vuelva a ti con un corazón manso, humilde, arrepentido y obediente a tu palabra, Señor, y que todos empiecen a buscar de ti, a orar, a leer tu palabra y a obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te suplicamos, Señor, paz para Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí leamos el pasaje completo. Es muy cortito. Juan 18, versículos 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida el gallo cantó. Acá vemos la segunda y tercera negación de Pedro, porque la primera ya la habíamos leído y fue cuando Jesús fue llevado al patio de Anás, el suegro del sumo sacerdote. Pedro negó al Señor Jesús en 3 ocasiones distintas y entonces el gallo cantó, tal como el Señor Jesús le había dicho que pasaría. E incluso no solamente negó al Señor Jesús, sino que además maldijo y juró. Mateo capítulo 26, versículos 74 y 75 dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Al revés dice: y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta. Dios usó un gallito. Un gallito fue la señal. Fue la campanita que Dios tocó para decirle a Pedro: Oye, te estás equivocando. Muchas veces en nuestras vidas también suenan esas campanitas de Dios avisándonos que algo debemos corregir y es mejor prestarles atención. Pedro lloró y se arrepintió, y eso es lo que debemos hacer nosotros: arrepentirnos de todo lo mal que hagamos y proponernos enmendar nuestro camino. Pero eso solo lo logramos de la mano de Dios, y eso significa orando, alabando a Dios y escudriñando su palabra, porque en nuestras propias fuerzas no podemos, como ya hemos leído antes. Cuando Pedro estaba con los suyos, su manera de actuar y de hablar también fue transformada. Marcos capítulo 14, versículos 69 y 70 dice: Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar
es semejante a la de ellos. Pero luego Pedro, al verse en una situación de peligro, comenzó a maldecir. Marcos 14, versículos 71 y 72 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Pregunta: ¿cómo somos nosotros ante una situación demandante? ¿Seguimos siendo los mismos o nos exacerbamos y explotamos como Pedro, insultando y maldiciendo? No eran 2 personas distintas, era el mismo Pedro, pero había 2 cosas dentro de él y él no lo sabía. Y son esas cosas las que Dios limpia de nosotros, las que poda, las que corta, las que arranca de raíz Dios con su mano poderosa. Por eso es mejor que nos dejemos limpiar a las buenas, es decir, mediante la comunión con Dios y no mediante procesos dolorosos, como cuando somos trillados y pasamos por situaciones difíciles en las cuales Dios cambia esas cosas que hay arraigadas en nosotros profundamente, con raíces profundas. Lávate y límpiate con el agua de la palabra de Dios cada día. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lávate con el agua de la palabra de Dios cada día. Isaías capítulo 28, versículos 28 y 29 dice: el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. No esperes a que Dios tenga que trillarte a ti o a tus hijos. Corrígelos ahora, enséñales las cosas de Dios ahora. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a tus hijos ahora en las cosas de Dios. No esperes a que Dios tenga que hacer procesos dolorosos en la vida de ellos o en tu vida para enderezar el camino. Mira, en la Biblia hay grandes personas de Dios, grandes siervos de Dios, que tuvieron hijos que torcieron terriblemente su camino, siendo sus padres grandes siervos de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres nunca tuvieron tiempo para instruir en las cosas de Dios a sus hijos. Pensaban que con el buen ejemplo que ya con eso tenían. Y no funciona así, no funciona así. Por eso es que en nuestros días vemos desafortunadamente hijos, por ejemplo, hijos de pastores que tuercen su camino terriblemente. Porque es que no es suficiente. Ay, con el ejemplo, ellos aprenden. No, tú tienes que sentarte con tus hijos y hablarles y leerles la Biblia y explicarles y orar juntos y alabar a Dios juntos. Y todo eso requiere tiempo, ¿verdad? Pero si no tienes tiempo para instruir así en las cosas de Dios a tus hijos, mejor no tengas hijos.
Y lo mismo aplica para todos y cada uno de nosotros. Lavémonos y limpiémonos con el agua de la palabra de Dios ahora y no esperemos a que Dios tenga que trillarnos para limpiarnos. ¿Sabes quién pasó por ese trillo que lo molieron y lo molieron? Hoy, yo. Por eso te digo que es mejor obedecer la palabra de Dios, buscarlo de todo corazón y no esperar a que Dios tenga que trillarnos, porque cómo duele. Recuerda, el tiempo se acorta y todo va en marcha rápidamente al cumplimiento de la palabra de Dios y debemos ser hallados dignos de escapar a todas las cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo de Dios, como dice Lucas 21:36. Mira, Dios usó un gallito como señal en la vida de Pedro. Seamos nosotros también instrumentos en las manos de Dios para hacer esa señal, esa campanita en la vida de otra persona, empezando por tus propios hijos y por tu propia familia. Si un gallito pudo hacer tanto en la vida de Pedro, porque estaba en las manos de Dios, ese gallito fue usado por Dios. Ahora, ¿cómo será tú y yo que somos hijos de Dios? ¿Cuántas cosas podrá hacer Dios a través tuyo en las manos de Dios para cambiar las vidas de las personas?